Buenos días, el día de hoy mis compañeros Carlos Navarro, Ángela Donado, Daniela Palmera, María Camila Prent y mi persona Jessica Cala les vamos a hablar sobre el teorema de la divergencia. Historia del teorema de la divergencia. El teorema fue descubierto originariamente por Joseph Louis Lagrange en 1762 e independientemente por Carl Friedrich Gauss en 1813, por George Green en 1825 y en 1831 por Mikhail Vasilievich Ustogradsky, que también dio la primera demostración del teorema. Posteriormente, variaciones de este se conocen como teorema de Gauss, el teorema de Green y el teorema de Ustogradsky. Este teorema establece una forma analítica del cálculo de un campo vectorial sobre una superficie como una simple integral de volumen. Específicamente, el teorema de la divergencia dice que sean H y U dos subconjuntos abiertos en R3, donde U es complemento de H, es simplemente conexo y el borde de U, S, es igual a la derivada de U, es una curva regular o regular a trozos y cerrada. Sea F igual a H, R3 un campo vectorial de clase C1, es decir, F cuenta con derivadas parciales de primer orden continuas. Entonces, la doble integral de SF por n de S es igual a la triple integral de B, nabla por F de B, donde S es una superficie cerrada cuyo interior contiene al volumen, F es un campo vectorial arbitrario y N es el vector unitario normal a la superficie. Entonces, el flujo de F a través de la superficie S es igual a la divergencia de F tomada a través del volumen B. Para concluir un poco sobre la historia del teorema de la divergencia, todo lo anterior es el resultado que tiene como consecuencia natural el teorema de Stokes, el cual generaliza el teorema fundamental del cálculo. El teorema fue enunciado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss en 1835, pero fue publicado hasta 1867. Debido a la similitud matemática que tiene el campo eléctrico con otras leyes físicas, el teorema de Gauss puede utilizarse en diferentes problemas de física, gobernados por leyes inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, como la gravitación o la intensidad de la radiación. Este teorema recibe el nombre de ley de Gauss y constituye también la primera de las ecuaciones de Maxwell. Teorema de la divergencia o teorema de Gauss. En cálculo vectorial, el teorema de la divergencia relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. Se puede concebir como la suma de todas las fuentes menos la suma de todos los sumideros del flujo de salida neto de una región. Es un resultado importante en física, sobre todo en electrostática y en dinámica de fluidos. Desde el punto de vista matemático, es un caso particular del teorema de Stokes. Según el teorema, sea B contenido en R cubo, una región sólida en el espacio limitada por una superficie simple y cerrada S con orientación positiva y sea F mayúscula el campo vectorial definido como F, donde F tiene componentes en F1, F2 y F3, tal que sus funciones F1, F2 y F3 tienen derivadas parciales continuas de primer orden en la región B e incluso en S, si n es el vector normal unitario correspondiente a la orientación positiva de S, entonces el integral de la superficie se puede escribir como la integral triple sobre la bola sólida B por divergencia del campo F diferencial de volumen.
Este teorema se puede dar en 2 y 3 dimensiones. El teorema de la divergencia en 2D es a la divergencia lo que el teorema de Green es a lo rotacional. Relaciona la divergencia de un campo vectorial dentro de una región con el flujo de ese campo vectorial a través de la frontera de la región. Su configuración es F mayúscula de XY es un campo vectorial de 2 dimensiones. R es una región en el plano XY, C es la curva frontera de R y N es una función cuyas salidas son vectores unitarios normales de C que apuntan hacia afuera. El teorema de la divergencia en 2D dice que el flujo de F a través de la curva frontera C es igual a la integral doble de divergencia del campo F sobre la región completa R. A continuación les explicaremos 2 ejemplos del teorema de divergencia. Vamos a realizar un ejercicio sobre el teorema de la divergencia. Como tenemos este ejercicio que vemos aquí, evaluar si la divergencia de esta x a la 3 más y a la 3 más z a la 3, donde si la superficie de la esfera que está aquí, que vemos aquí, con las coordenadas x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a 4, como vemos aquí, esta superficie es una superficie cerrada. Sabiendo esto, podemos utilizar el teorema de la divergencia, que está dado por las 3 integrales, el diferencial de la divergencia y el diferencial de volumen. Primero vamos a calcular la divergencia. Para esto tenemos las coordenadas estas que tenemos x a la 3 más y a la 3 más z a la 3. X la derivación respecto a P Q respecto a Y Z y R respecto a Z. Para esto vamos a realizar esto. Entonces derivando nos queda 3x a la 2 más 3y a la 2 más 3z a la 2. Sabiendo esto hacemos un factor común. Y nos queda x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Sabemos que este resultado es igual a ρ a la 2. Entonces el resultado de nuestra divergencia nos queda 3ρ a la 2. Sabiendo esto, vamos y hacemos el teorema de la divergencia, que está dado por las 3 integrales, nuestro diferencial de divergencia y nuestro diferencial de volumen. Ya sabiendo esto, calculamos los límites. Sabemos que el límite de este va de 0 a 2. A 2pi, esto está dado ya aquí, como sabemos, va de esto. O sea, en esta parte. Esos son los límites y no se puede pasar. El límite de esta va de, como podemos ver, de 0 a pi. Quiere decir que es una partecita de la esfera, como podemos ver aquí. Y este va, como podemos ver, de 0 a 2. Quiere decir que está ubicado en 0, 0 y va desde los radios en 3D de toda la esfera. Ya sabiendo esto, vamos a integrar. Primero sacamos el 3 y lo ponemos afuera como si fuera una constante. Rho a la 2 más rho a la 2 va rho a la 4. Bueno, seguimos integrando nuestro ejercicio y nos va quedando así. El seno este lo ponemos acá. Entonces, el rho a la 4 más el diferencial de rho se convierte en rho a la 5 sobre 5. Esto lo evaluamos de 0 a 2 y nos queda así. 2 a la quinta da 32 sobre 5. Entonces esto lo sacamos y lo ponemos como una constante. Como podemos ver aquí, vamos haciendo la integración que vemos aquí. Vamos resolviendo nuestra integral. Y entonces hacemos esta multiplicación. 3 por 32 es 96 quintos que vemos aquí. Ahora vamos a realizar esta partecita de aquí. Vamos a evaluar menos coseno de phi de 0 a pi. Sabemos que nos queda esto así. Sacamos el menos coseno de pi por coseno de 0. Sabemos que el coseno de pi es menos 1 y el coseno de 0 es 1. Menos. Entonces esto nos da menos 2 por 1 nos da 2, que es este que vemos aquí, que está constante también. Entonces para seguir haciendo nuestro ejercicio, lo primero que hacemos, entonces multiplicamos este 2 por 96 y nos da 192
sobre 5, como podemos ver aquí. Entonces, vamos a evaluar teta teta de 0 a 2pi. Entonces, haciendo esto, multiplicamos el 2 por 192, nos da 384. 384 sobre 5. Y el pi que vemos aquí lo ponemos aquí. Y esa es la solución de nuestro ejercicio. La divergencia es algo así como el producto escalar. Simplemente tenemos que multiplicar los términos por los términos. Aquí vemos un ejercicio. Nosotros nos vamos a basar desde un producto escalar, ya que tenemos función de x, y y z, que es igual a x cuadrado, y cúbico, z. Aquí tenemos la primera parte que corresponde a las y. Esta es una forma en la que está acomodada, la cual es I, J y K. Entonces tenemos I, J y K, que son nuestras tres componentes. Ahora sí procedemos a darle solución a este ejercicio. Empezamos colocando o escribiendo incremento por la función. Aquí tenemos que son vectores, nos los indican estas dos líneas que tiene arriba. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos I, J y K, como les dije. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar los términos que están en I, los términos que están en J y los términos que están en K. Digamos que antes tenemos que sacar unas cuantas derivadas. Primero se tienen que escribir de esta forma. La derivada con respecto a x en y más la derivada con respecto a y en j más la derivada con respecto a z en k. Y todo esto lo vamos a multiplicar por los términos que tenemos aquí, que serían entonces x cuadrado, y cúbico, z en y, más x cúbica, y a la 1 medio, z al cuadrado en j, más e a la xy en K. Esto lo multiplicaremos por esto, es decir, la derivada de dx por x a la 2, y cúbica y z. Quedaría así. Simplemente se juntarían las dx con estos términos. Nos quedaría así de esta manera. Con respecto a y haremos exactamente lo mismo. Derivada con respecto a y lo multiplicamos por x al cubo, y menos y a la 1 medio por z al cuadrado. Multiplicando la derivada por este término nos quedaría así de esta manera. Y así mismo hacemos con las k, que sería la derivada con respecto a dz por e a la xy, nos quedaría como lo vemos aquí de esta manera. Entonces ya tenemos la unión. Esto es un producto escalar. Y ahora lo que tenemos que hacer es realizar las derivadas que tenemos pendientes, o sea, las derivadas a realizar en esta parte. Cabe resaltar que en este término lógicamente no hay ninguna z de este lado. Entonces lo que haremos es derivar la e a la x por y como 0, es decir, que al momento de derivar este término nos va a quedar igual a 0. Ya que hemos terminado esta parte de multiplicar a estos, lo que procede es derivar a cada uno de estos términos. Derivando toda esta parte de aquí, nos quedaría de esta forma. En este caso ya tenemos la respuesta. La derivada con respecto a x se dice que x a la 2, y a la 2z, la única que se va a derivar es x.
porque aquí solamente está privando respecto a x. Entonces nosotros lo que hicimos fue la derivada de x a la 2, que vendría siendo 2x, y bajamos el y a la 2z. Entonces nos quedaría este término así, de esta manera. Y la otra, que es la derivada con respecto a y, hacemos nada más la y a la 1/2, que es esta, y quedó de esta forma. Cuando derivamos una variable, que en este caso es y a la 1/2, tiene que dar como resultado 1/2 radical de y. O sea que siempre que veamos algo así, la derivada tiene que ser 1/2 radical de y. ¿Cómo se resolvería esto? Lo que tenemos que hacer es poner esta forma: 1/2 y a la menos 1/2. ¿Por qué? Porque sabemos que el radical significa que es 1/2. Este radical pasa hacia arriba, es decir, despejamos. Entonces queda 1/2 como este. Entonces quedaría y a la menos 1/2. ¿Por qué y a la menos 1/2? Porque cuando se pasa para arriba siempre se tiene que cambiar de signo. Digamos que si esta y fuera menos y, entonces tendría que pasar acá positivo. Pero en este caso, como el radical está positivo, pues pasa negativo. Así como está en esta parte de aquí. Por ejemplo, la derivada de x al cubo no existe aquí porque está con respecto a y. Y en este caso, ya que estamos en la y, que es así, entonces ponemos 1/2 de x al cubo. Acuérdense que las constantes van hacia la izquierda. Primero se pone 1/2 y luego después x al cubo, y ahora sí y a la menos 1/2 z al cuadrado más 0, que viene siendo la derivada con respecto a z. Es exponencial de x por y. Como no hay ninguna z, entonces se considera esta como una constante y se coloca como 0. Entonces, este sería nuestro resultado final sobre este ejercicio. Les hablaba Daniela Palmera. Muchas gracias.